Llegué tarde al restaurante para cenar con mi hijo, su prometida y algunos amigos. Me acerqué a la mesa sin que nadie lo notara. Entonces escuché a mi propio hijo decir, riéndose: «Mi prometida no soporta a mi madre. Es demasiado patética para estar aquí». Todos se reían mientras yo permanecía en silencio. Pero las sonrisas desaparecieron cuando revelé un solo detalle. El tráfico de la avenida Insurgentes me había retrasado 20 minutos. 20 minutos que cambiaron mi vida para siempre. Llegué al restaurante La Terraza Dorada, con mi bolsa de terciopelo granate apretada contra el pecho, sintiendo cómo mi corazón latía con esa mezcla extraña de emoción y nerviosismo. Iba a entregarle a Damián el reloj de oro de su abuelo esa noche. Un reloj que había guardado durante 32 años esperando el momento perfecto. El mesero me indicó la mesa del fondo, cerca de las fuentes de cantera. Podía escuchar las risas desde la entrada. Me acerqué despacio, esquivando las mesas iluminadas por velas, ajustándome el rebozo sobre los hombros. Nadie volteó a verme. Estaban todos inclinados hacia adelante, como si compartieran el secreto más divertido del mundo. Entonces lo escuché. La voz de Damián, mi hijo, imitando mi tono con una exageración cruel que me atravesó como un cuchillo. «Ay, mijo, ¿ya comiste? ¿Necesitas dinero? ¿Te llevo Tupperware con mole?» Las carcajadas explotaron alrededor de la mesa. Me quedé paralizada a 3 metros de distancia. El ruido del restaurante se desvaneció. Solo existía esa mesa, esas risas y la voz de una mujer que reconocí inmediatamente. Yasmín, su prometida. «Tu mamá es tan...» ¿Cómo decirlo sin sonar cruel? Yasmín hizo una pausa dramática, sus uñas rojas tamborileando sobre la copa de vino. «Anticuada. Esa casa huele a naftalina y tristeza. Juro que cada vez que voy siento que retrocedo 50 años». Más risas. Alguien bromeó sobre museos vivientes. Otro mencionó algo sobre colecciones de doilies. Pero lo que destrozó cada pedazo de mi alma fue lo que dijo Damián después. Lo peor es que no se da cuenta de lo patética que es. Su voz sonaba relajada, casi orgullosa de su observación. Literalmente vive para mí. Es enfermizo. Por eso Yasmín ni siquiera quiere que venga hoy. Demasiado incómodo presentarla como, bueno, ya saben. El silencio que siguió fue breve, roto por la risa nerviosa de una chica rubia. Yasmín levantó su copa. «Por futuras cenas sin suegras pegajosas». «Salud», respondió Damián, chocando su copa contra la de ella. Algo dentro de mí se rompió. No fue un quiebre dramático, no fue un grito. Fue un silencio frío que se instaló en mi pecho, congelando 35 años de amor incondicional. Respiré hondo, ajusté mi bolsa y caminé los últimos 3 metros hacia la mesa. «Damián». Mi voz sonó tranquila, demasiado tranquila. 7 cabezas se voltearon al mismo tiempo. La transformación en sus rostros habría sido cómica en otras circunstancias, de la risa a la sorpresa, de la sorpresa al terror. Yasmín se atragantó con su vino. Damián se puso blanco como el mantel. Mamá, llegaste». Su voz tembló. No te escuchamos llegar». Lo noté. Mantuve mi mirada fija en él. Estaban muy entretenidos. El mesero pasó cerca. El murmullo de las otras mesas continuaba. Pero en nuestra burbuja, el silencio era absoluto. Yasmín recuperó la compostura primero, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Consuelo, qué sorpresa. Pensamos que no vendrías». «Claramente». Saqué de mi bolsa el estuche de terciopelo azul marino. Lo coloqué sobre la mesa, frente a Damián. «Solo venía a traerte esto que olvidaste en casa esta mañana». Damián miró el estuche sin tocarlo. Conocía ese estuche. Lo había visto en mi cajón durante toda su vida. «Mamá, yo no...». «Es el reloj de tu abuelo Arturo». Abrí el estuche. La luz de las velas se reflejó en el oro viejo, en las manecillas detenidas a las 3:15, la hora exacta en que mi esposo murió. Valuado en 85,000 pesos.
Iba a dártelo esta noche porque pensé que era el momento perfecto, rodeado de amigos, celebrando tu futuro. Nadie respiraba. Pero tienes razón en algo, Damián. Cerré el estuche con un clic suave. Alguien tan patética como yo no debería estar en un lugar como este, contaminando el aire con mi naftalina y mi tristeza. Me guardé el estuche de vuelta en la bolsa. Que disfruten su cena y, Yasmín, me volteé hacia ella. Su rostro había perdido todo rastro de superioridad. Que tengas suerte con tu futuro, lo vas a necesitar. Giré sobre mis talones. Las piernas me temblaban, pero no me permití correr. Caminé con la espalda recta, la cabeza alta, atravesando el restaurante mientras escuchaba la voz desesperada de Damián llamándome. No volteé, porque en ese momento comprendí algo que me había negado a ver durante meses. Había criado a un extraño. Y ese extraño acababa de destrozar a la madre que lo sacrificó todo por él. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esa mujer patética y anticuada estaba a punto de recordarles una lección que jamás olvidarían. Si quieres saber cómo una madre humillada se convirtió en la peor pesadilla de quienes la traicionaron, suscríbete a este canal. Porque esta historia apenas comienza. Llegué a casa esa noche y me senté en la misma silla donde todo comenzó 35 años atrás. La misma silla de madera tallada donde recibí la noticia que partió mi vida en dos. Mi nombre es Consuelo Veracruz. Tengo 67 años. Y esa noche en el restaurante no fue la primera vez que mi mundo se derrumbaba. La primera vez tenía 32 años, la edad que Damián tiene ahora. Era un martes de octubre. Damián acababa de cumplir 2 años y estaba en la sala jugando con sus carritos de madera. Yo preparaba tortillas cuando tocaron la puerta. 2 hombres de la planta textil donde trabajaba Arturo. Sus caras me dijeron todo antes de que abrieran la boca. Señora Veracruz, lamentamos informarle. Arturo había muerto en un accidente. Una falla en la maquinaria. Instantáneo, dijeron, como si eso aliviara el dolor. Tenía 34 años y había salido de casa esa mañana prometiéndome que volvería temprano para el cumpleaños de nuestro hijo. Nunca volvió. La indemnización fue de 120,000 pesos. Una miseria por una vida. Teníamos la casa de 2 pisos en la colonia Mixcoac, algunos muebles y un futuro que de repente se veía negro como el rebozo que usé en su funeral. Todos esperaban que me quebrara. Mi madre me rogaba que volviera a vivir con ella. Eres joven, Consuelo. Puedes rehacer tu vida. Traducción. Consigue otro marido que te mantenga. Pero yo miré a Damián, que no entendía por qué su papá no volvía a casa, y tomé una decisión. Nadie iba a mantenerme. Yo iba a mantenerme sola. La planta baja de la casa tenía buena luz. Arturo la usaba como bodega para sus herramientas. La vacié en una semana. Compré 2 máquinas de coser usadas con parte de la indemnización. Puse un anuncio en el periódico. Costurera, arreglos y confecciones, precios justos. Los primeros meses fueron brutales. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Damián dormía arriba mientras yo cosía dobladillos, zurcía pantalones, arreglaba vestidos. Mis dedos sangraban, mi espalda ardía, pero cada peso que ganaba era un peso que no le debía a nadie. Poco a poco, el negocio creció. Las clientas regresaban. Me recomendaban. Empecé a hacer vestidos de quinceañera, luego trajes de novio. Una clienta quedó tan feliz con el vestido de su hija que me presentó al dueño de una boutique. Primer contrato. 20 vestidos para su tienda. 10,000 pesos. Lloré cuando firmé ese contrato. Contraté a mi primera empleada, Beatriz, cuando Damián tenía 7 años. Luego a Lucía. Después a Mercedes. El taller se convirtió en Atelier Veracruz. Conseguí contratos con 3 tiendas departamentales. Llegué a tener 8 empleadas trabajando conmigo. Y a través de todo esto, rechacé 3 propuestas de matrimonio. Don Esteban, el dueño de la tintorería, me llevaba flores cada domingo. Buen hombre, estable, con negocio propio. Le dije que no. El profesor Ramírez, viudo como yo, me invitaba a cenar.
culto, amable, con pensión del gobierno. Le dije que no. Incluso hubo un arquitecto joven que me cortejó durante 6 meses. Guapo, exitoso, 20 años menor que yo, pero insistente. Le dije que no. ¿Por qué? Porque cada peso que ganaba era para Damián. Cada decisión que tomaba era pensando en su futuro. No iba a dividir mi atención, mi energía, mi dinero entre un hijo y un nuevo esposo. Damián lo era todo. Le pagué la universidad privada, 480,000 pesos en 5 años. Trabajé dobles turnos para que no le faltara nada. Mientras sus compañeros pedían préstamos estudiantiles, mi hijo tenía sus colegiaturas pagadas al corriente. Cuando se graduó, le compré su primer auto, un Jetta 2019, 315,000 pesos que saqué de mis ahorros sin pensarlo 2 veces. Vi su cara de felicidad cuando le entregué las llaves y cada peso valió la pena. O eso creí. La casa ahora vale 4,500,000 pesos. El negocio genera 75,000 pesos mensuales. Todo a mi nombre, todo construido con mis manos callosas y mi espalda doblada sobre una máquina de coser. Y siempre le dije lo mismo. Algún día esto será tuyo, mi amor. Todo lo que construí es para ti. Nunca le pedí que me lo agradeciera. Nunca llevé cuentas. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Damos todo sin esperar nada. Pero esa noche, sentada en mi silla 35 años después, con el reloj de Arturo todavía en mi bolsa y las palabras de Damián resonando en mis oídos, me pregunté si había cometido el error más grande de mi vida. ¿En qué momento mi sacrificio se volvió patético? ¿En qué momento mi amor incondicional se transformó en algo de lo que mi hijo se avergonzaba? Toqué el estuche del reloj. Arturo había muerto yendo a comprar medicina para Damián, que tenía neumonía. Trabajaba dobles turnos para darnos una buena vida. Nunca huyó de mí, como Damián insinuaría después. Y ahora su hijo, el niño por el que ambos sacrificamos todo, me llamaba patética frente a extraños. Cerré los ojos. Las lágrimas finalmente cayeron, pero entre esas lágrimas, algo más empezaba a nacer. Algo frío, algo fuerte. Porque si había algo que 35 años de soledad me habían enseñado, era esto: sobrevivir, adaptarme, y cuando fuera necesario, pelear. Lo que no sabía esa noche era que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que la serpiente que se había enroscado alrededor de mi hijo tenía planes mucho más oscuros de lo que imaginaba. Yasmín Duarte entró en nuestras vidas hace 8 meses como un vendaval perfumado. Damián llegó esa tarde con los ojos brillantes de una manera que no veía desde que era niño en Navidad. Mamá, conocí a alguien especial. 28 años, egresada de universidad privada, trabajaba en una agencia de marketing digital. En la foto que me mostró vi a una mujer hermosa, piel morena clara, cabello largo y lacio, labios perfectamente delineados. Se llama Yasmín. Quiero que la conozcas. La primera cena fue perfecta, demasiado perfecta. Yasmín llegó con un ramo de alcatraces blancos. Escuché que son sus favoritas, señora Consuelo. Sonrisa impecable. Vestido color vino, discreto, pero elegante. Ayudó a poner la mesa sin que se lo pidiera. Elogió mi mole. Sabe exactamente como el de mi abuela. Debí sospecharlo entonces. Nadie es tan perfecto. Después de la cena, mientras servía café, le sugerí con cariño: puedes llamarme mamá Consuelo si quieres. Pronto seremos familia. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos, sí, solo por un segundo. Prefiero Consuelo. Mamá es una palabra muy personal. Espero que no le moleste. No me molestó. Me extrañó, pero no dije nada. La segunda señal llegó 2 semanas después. Yasmín pasó el dedo por el respaldo del sofá de terciopelo verde olivo. ¡Qué vintage! Debe tener historia. Tiene 40 años, respondí con orgullo. Lo compré cuando Damián tenía 2. Se nota. Sonrisa. Siempre sonriendo. Hay tiendas increíbles ahora donde venden muebles modernos, minimalistas, más funcionales. Damián se rió.
Mamá es tradicional, amor. Le gusta conservar las cosas. Claro, dijo Yasmín, pero sus ojos recorrían la sala como evaluando mercancía en un remate. La tercera señal fue más directa. Los domingos siempre fueron sagrados. Damián venía a comer, me platicaba su semana, veíamos una película. 32 años sin faltar un solo domingo. Hasta Yasmín. Mamá, hoy no puedo. Yasmín y yo tenemos mucho trabajo. El siguiente domingo. Yasmín tiene migraña. El siguiente. Mejor nos vemos entre semana. Entre semana nunca llegaba. Empecé a verlo solo cuando yo llamaba, y cuando llamaba, escuchaba su voz susurrando en el fondo. No distinguía las palabras, pero el tono era claro, molestia. Un día me atreví a comentarlo. «Mijo, siento que ya no pasamos tiempo juntos». Su respuesta me heló. «Mamá, ya no tengo 12 años. Tengo mi vida, mi novia. No puedes esperar que esté pegado a ti para siempre». ¿Pegado a mí? Yo solo pedía un domingo al mes. Pero lo peor llegó 3 meses después de conocerla. Mencioné casualmente durante una cena que Damián eventualmente heredaría el negocio. Era mi forma de incluir a Yasmín en nuestros planes de futuro. Ella se inclinó hacia adelante, interesada por primera vez en la conversación. «¿Ya está en papeles?» Digo, legalmente establecido. «Todavía no, pero es mi único hijo. Todo lo mío será suyo». «Claro, claro». Pausa. «Pero en estos tiempos, con tantos problemas de herencias, sería más seguro tenerlo documentado. ¿No crees, amor?» Damián asintió. «Tiene razón, mamá. Podríamos ir con un abogado». Noté cómo los ojos de Yasmín brillaban diferente cuando hablaba de dinero, como gato viendo ratón. Le comenté mis preocupaciones a Beatriz en el taller. Ella dejó de coser y me miró seria. «Señora Consuelo, esa muchacha no la quiere a usted. Quiere lo que usted tiene». «Estás exagerando». «¿Sí? ¿Por qué cada vez que viene mide las paredes con la mirada? ¿Por qué pregunta cuánto vale esto o aquello?» No tenía respuesta. La pelea entre Damián y yo estalló cuando cometí el error de decirle que Yasmín me parecía interesada. «¡Estás celosa!», gritó. Nunca me había gritado. «No soportas que tenga novia. Quieres controlarme como siempre». «Damián, solo quiero protegerte. No necesito tu protección. Necesito que confíes en mis decisiones». Salió dando un portazo. No volvió en 2 semanas. Cuando regresó fue peor. Trajo a Yasmín sin avisar. Yo estaba en pants y camiseta vieja, el cabello recogido en una cola despeinada. La casa no estaba arreglada. Yasmín me saludó con beso en la mejilla, pero vi su nariz arrugarse apenas, como si oliera algo desagradable. Los encontré en la sala midiendo las paredes. Literalmente, Yasmín tenía una cinta métrica. «¿Qué hacen?» «Solo curiosidad», dijo ella con esa sonrisa que empezaba a odiar. «Esta casa tiene tanto potencial si se moderniza. Imagínate, paredes blancas, pisos de madera clara, ventanas más grandes. Me gusta cómo está. Claro, es tu casa». Pero su tono decía lo contrario. Le pedí a Damián que habláramos a solas. Explotó. «Es mi prometida. Va a ser familia. ¿Por qué la tratas como invasora?» Porque lo era. Pero no podía decirlo sin que él me acusara de celosa, controladora, tóxica. Empecé a sentirme extraña en mi propia casa, como si yo fuera la visita indeseada. Beatriz notó mi tristeza. «Señora, esa muchacha está envenenándolo contra usted. Lo veo en sus ojos cuando la mira. Antes brillaban con amor. Ahora brillan con desprecio». Tenía razón. Pero admitirlo significaba aceptar que estaba perdiendo a mi hijo. Y yo todavía no estaba lista para esa verdad. Lo que no sabía era que Yasmín ya había comenzado a tejer su red. Y que yo, ingenua, estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para quedarse con todo lo que había construido. La transformación de Damián fue tan gradual que casi no la noté. Como ver crecer a un niño. Un día es pequeño y de repente es un extraño. Comenzó con palabras.
Pequeñas correcciones que Yasmín deslizaba en las conversaciones como quien añade azúcar al café. Amor, ¿no crees que es un poco controlador que tu mamá llame todos los días? Consuelo, entiendo que te preocupes, pero Damián es un adulto, necesita espacio. Y mi favorita, es que vienes de una generación diferente. Las relaciones ahora son más independientes. Damián empezó a repetir esas palabras como si fueran suyas. Mamá, eres muy intensa. Mamá, necesito mi espacio. Mamá, no todo es sobre ti. ¿Sobre mí? Yo que pasé 35 años haciendo todo sobre él. Pero el veneno más efectivo fue el que Yasmín esparció en privado. Descubrí su técnica por accidente. Llamé una tarde para preguntar si vendría a cenar. Damián contestó, pero no colgó bien. Escuché toda la conversación. «Era tu mamá», dijo él. Lo imaginé. ¿Qué quería ahora? El tono de Yasmín goteaba fastidio. Preguntar si voy a cenar. Damián. Suspiro dramático. ¿Ves a lo que me refiero? Te tiene en una correa invisible. Ni siquiera puedes planear tu semana sin que ella opine. Solo quiere verme. Claro, porque su vida entera gira alrededor tuyo. ¿No te parece enfermizo? Una mujer de su edad sin amigos, sin pareja, sin vida propia. Solo tú. Silencio de Damián. No digo que no la quieras, continuó Yasmín, suave, comprensiva. Solo que una relación así no es sana, para ninguno de los dos. Colgué antes de escuchar más. Las manos me temblaban. ¿Enfermizo? ¿Llamaba enfermizo el que una madre quisiera ver a su hijo? Pero lo peor fue darme cuenta de que Damián no la contradijo. Las semanas siguientes fueron una tortura lenta. Cada interacción con mi hijo estaba contaminada. Lo notaba evaluándome, pesando mis palabras, buscando señales de esa toxicidad que Yasmín había sembrado en su cabeza. Pregunté por su trabajo. Estaba siendo entrometida. Ofrecí cocinar su platillo favorito. Estaba manipulando con comida. Mencioné que lo extrañaba. Estaba siendo dramática. No podía hacer nada bien. Un sábado llegué a casa más temprano de lo planeado. Mi clienta canceló la cita de última hora. Abrí la puerta y los encontré. Damián y Yasmín en mi sala, ella con un cuaderno tomando notas, él sosteniendo un flexómetro. ¿Qué hacen? Yasmín ni siquiera pareció avergonzada. Tomando medidas, Damián me estaba mostrando la casa. ¿Ya conoces la casa? Sí, pero nunca la había visto con ojo profesional. Sonrisa. Trabajo en marketing, ¿recuerdas? Tengo que pensar en términos de espacios, flujos, potencial. ¿Potencial para qué? Para cuando sea nuestra. Lo dijo tan casual, tan natural. Mi sangre hirvió. Esta casa es mía. Por ahora, murmuró Yasmín, pero lo suficientemente alto para que escuchara. Disculpa. Damián intervino rápido. Mamá, Yasmín solo estaba planeando mi funeral. Las palabras salieron amargas. ¿Decidiendo qué cambiar cuando ya no esté? Estás exagerando. Damián se puso de pie. ¿Ves? Esto es exactamente lo que Yasmín dice. Todo es un drama contigo. Ahí estaba, la frase que Yasmín había plantado, ahora saliendo de la boca de mi hijo. Entonces, perdónenme por interrumpir su proyecto de renovación, en mi casa, que pagué con mi trabajo. Yasmín recogió sus cosas con calma estudiada. Damián, mejor nos vamos. Tu mamá necesita procesar sus emociones. ¿Procesar mis emociones? Como si yo fuera la irracional. Después de que se fueron, me senté en el mismo sofá que Yasmín había criticado. El sofá que compré cuando Damián tenía 2 años. El sofá donde lo mecía cuando tenía pesadillas. El sofá que ella ya estaba mentalmente reemplazando. Llamé a Beatriz. Llegó en 20 minutos con pan dulce y café. Ya basta, señora Consuelo. Esa mujer la está destrozando y usted se está dejando. ¿Qué puedo hacer? Si la confronto, pierdo a Damián. Ya lo está perdiendo. Beatriz tomó mis manos. Pero hay una diferencia entre perderlo por rendirse y perderlo por defenderse. Al menos en el segundo caso conserva su dignidad. Tenía razón, pero el miedo me paralizaba.
Miedo a quedarme sola. Miedo a que Damián me odiara. Miedo a confirmar que 35 años de sacrificio terminaran en esto. Ser la villana en mi propia historia. Investíguela, sugirió Beatriz. Algo me dice que esa muchacha tiene pasado, y si lo tiene, necesita saberlo. 2 días después contraté a un investigador privado, 15,000 pesos que saqué de mis ahorros personales. Necesito saber quién es realmente Yasmín Duarte. El investigador, un hombre de 50 años con cara cansada, asintió. Me da 2 semanas. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Mientras tanto, Yasmín apretaba el cerco. Convencía a Damián de faltar a mi cumpleaños. Es solo un número, amor. Pueden celebrar otro día. Cancelaba las visitas dominicales. Necesitamos tiempo para nosotros. Hasta logró que Damián cambiara la contraseña de su teléfono. Antes yo sabía su código para emergencias. Ya no, me estaba borrando. Lenta, metódicamente, Yasmín me estaba borrando de la vida de mi hijo. Y cuando el investigador finalmente llamó, su primera frase me heló la sangre. Señora Veracruz, encontré algo, y no le va a gustar nada. El sobre Manila llegó un martes. 10 días de investigación condensados en 20 páginas que destrozaron cualquier ilusión que me quedara sobre Yasmín Duarte. Pero antes de abrirlo, dejé que Damián me diera la noticia que llevaba días queriendo compartir. Mamá, nos vamos a casar. Sus ojos brillaban con emoción genuina. La misma emoción que yo sentí cuando Arturo me propuso matrimonio hace 40 años. En 4 meses. Yasmín ya tiene todo planeado. Por supuesto que sí. Queremos una boda en el jardín Los Cedros. Ya viste el lugar, ¿verdad? Donde se casó la hija de tu clienta del año pasado. Sí lo conocía. 850,000 pesos la renta del espacio, sin contar comida, música, flores. Es costoso, mijo. Lo sé, por eso... Hizo una pausa. Yasmín y yo pensamos que podrías aportar el 60%. Eres mi mamá, es tu único hijo, y bueno, tú tienes el negocio... Ahí estaba. La primera solicitud oficial de dinero. 850,000 pesos, Damián. Eso es más de 1 año de ganancias del taller. Pero es mi boda. ¿No quieres que sea especial? Quería decir que no. Quería gritarle que Yasmín era una cazafortunas, que me estaba usando, que esto era una trampa. Pero el sobre Manila seguía cerrado sobre mi escritorio. Necesitaba pruebas antes de acusar. Déjame pensarlo. Su cara se endureció. Yasmín dijo que dirías eso. Dijo que siempre encuentras excusas para no apoyarme cuando realmente importa. Me mordí la lengua hasta sentir sangre. Dame 1 semana. Después de que se fue, abrí el sobre. Primera página. Foto de Yasmín con un hombre de unos 60 años. Ambos sonriendo, abrazados. Al reverso, la nota del investigador. Roberto Salinas, 61 años, dueño de cadena de ferreterías Construcciones Salinas. Compromiso con Yasmín Duarte, marzo 2022 a septiembre 2022. Segunda página. Denuncia presentada por Roberto Salinas contra Yasmín Duarte por falsificación de documentos y fraude. La acusación. Yasmín falsificó la firma de Roberto para transferir 2 propiedades a nombre de ella. Una casa en Cuernavaca y un local comercial en Tlalpan. Tercera página. Acuerdo extrajudicial. Roberto retiró la denuncia a cambio de que Yasmín devolviera las propiedades y aceptara 200,000 pesos para desaparecer discretamente de su vida. El investigador había conseguido incluso extractos de mensajes. Yasmín escribiéndole a una amiga. Este viejo tiene más propiedades que sentido común. Para cuando se dé cuenta, ya tendré suficiente para independizarme. Sentí náuseas. ¿Y ahora Damián era su nuevo objetivo? Seguí leyendo. Yasmín había renunciado a su trabajo en la agencia hace 3 meses, no por las razones que le dijo a Damián, buscar mejores oportunidades, sino porque la despidieron por falsificar reportes de clientes. Tenía deudas de tarjetas de crédito por 340,000 pesos. 3 diferentes bancos la perseguían. Este matrimonio no era por amor, era su salvavidas financiero.
Metí todo en mi bolsa y fui directo a casa de Damián. Vivía en un departamento que yo le había ayudado a pagar el enganche. 120,000 pesos hace 2 años. Toqué. Yasmín abrió, sorprendida de verme pero rápida en recomponer su sonrisa. Consuelo, qué sorpresa. Damián está... Necesito hablar con él. Ahora. Algo en mi tono la alertó. Se hizo a un lado. Damián salió de su cuarto. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Puse el sobre la mesa de centro. «Necesitas ver esto». Yasmín se puso pálida. «¿Qué es eso?» «Tu pasado». Durante los siguientes 15 minutos vi cómo la cara de Damián pasaba del escepticismo a la confusión y luego a la duda. Leyó cada página. Vio cada foto. Los mensajes, la denuncia, el acuerdo. Yasmín intentó explicar. Eso fue un malentendido. Roberto era un hombre controlador. Yo solo... ¿Falsificaste su firma?, preguntó Damián, su voz temblorosa. Él me había prometido esas propiedades. Yo solo... ¿Sí o no? Silencio. Miré a mi hijo. Vi el momento exacto en que la verdad lo golpeó. Sus hombros se encorvaron, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero entonces Yasmín hizo lo que mejor sabía hacer, manipular. Se arrodilló frente a él, llorando. Amor, eso fue hace años. Yo era otra persona. Estaba desesperada, asustada. Pero contigo soy diferente. Tú me cambiaste. Por favor, no dejes que el pasado destruya nuestro futuro. Damián la miró. Luego me miró a mí. Y dijo las palabras que me destrozaron más que cualquier cosa en el restaurante. Mamá, esto es bajo, hasta para ti. ¿Qué? Inventar evidencia, contratar investigadores, todo porque no soportas que sea feliz. Damián, yo no inventé. Fuiste tú quien falsificó esto, gritó, señalando los documentos. Estás celosa, siempre lo estuviste. Por eso mi papá... Se detuvo. Termina la frase, susurré. Por eso mi papá pasaba tanto tiempo fuera de casa, para escapar de ti, para no volverte loco con tu necesidad de control. El mundo se detuvo. Mi esposo, el hombre que me amó hasta su último respiro, el hombre que murió comprando medicina para este niño ingrato que ahora lo usaba para herirme. «Sal de mi casa», dijo Damián. «Mijo, vete». Yasmín me miró, y en sus ojos vi algo que me heló hasta los huesos. Triunfo. Salí de ese departamento sabiendo que acababa de perder a mi hijo. Pero lo que no sabía era que Yasmín ya estaba planeando su próximo movimiento, y que en 3 días descubriría exactamente hasta dónde llegaba su ambición. 3 días después del peor enfrentamiento de nuestras vidas, Damián apareció en mi puerta, no solo, con Yasmín y un hombre de traje gris que cargaba un portafolio de cuero. «Mamá, necesitamos hablar de negocios». Negocios. Mi hijo me llamaba mamá, pero hablaba de negocios. Los dejé pasar. El hombre del traje se presentó. Contador Julio Estrada, mucho gusto. Amigo de Yasmín, por supuesto. Se sentaron en mi sala. En mi sala. Mientras Yasmín miraba el sofá de terciopelo verde con esa expresión que ya conocía, calculando cuánto obtendría cuando lo vendiera. «El contador Estrada revisó tus finanzas», comenzó Damián, «como si tuviera derecho, como si mis finanzas le pertenecieran, y tiene una propuesta que nos beneficia a todos». «Señora Veracruz», intervino el contador, abriendo su portafolio. «Su negocio está generando excelentes números. 75,000 mensuales es impresionante para un taller de costura». «Atelier», corregí. «Y sí, trabajo duro». «Exacto. Por eso mi sugerencia, optimizar. Formar una sociedad con su hijo. 50-50. Así los impuestos se distribuyen, los riesgos se comparten y Damián puede ayudarla a administrar. 50-50. La mitad de todo lo que había construido sola. ¿Y qué gano yo con eso?» Damián se inclinó hacia adelante. «Mamá, piénsalo. Trabajas muchísimo. Tienes 67 años. Deberías estar descansando, no cargando telas y atendiendo clientas hasta las 10 de la noche. Me gusta mi trabajo, pero te estás matando,
Con la sociedad, yo podría encargarme de la parte administrativa. Tú solo diseñarías lo que te gusta. Sonaba razonable, peligrosamente razonable. Además, agregó Yasmín con voz suave, es tu hijo. Eventualmente va a heredar todo, ¿no? ¿Por qué no darle la oportunidad de aprender ahora, mientras todavía estás aquí para guiarlo? Ahí estaba, la carnada envuelta en lógica. Necesito pensarlo. La cara de Damián se endureció. ¿Pensarlo? Es una oferta generosa, mamá. ¿Generosa para quién, Damián? Yo puse 35 años de mi vida en ese negocio. Tú pusiste... ¿cuánto? ¿Nada? Yo soy tu hijo, se puso de pie. Después de todo lo que sacrificaste por mí, según tú, ahora resulta que no confías en mí. No se trata de confianza. Yasmín tenía razón. Su voz se volvió fría. No confías en mí. Nunca lo has hecho. Por eso controlas todo. Por eso no puedes soltar. El contador Estrada carraspeó incómodo. Yasmín puso su mano en el brazo de Damián, calmándolo. La consoladora, la razonable. Consuelo, dijo ella, entiendo tus reservas, es natural, pero Damián y yo solo queremos lo mejor para ti, para todos. Cuando dijo todos, sus ojos brillaron, porque todos significaba ella. Les doy mi respuesta en una semana. Después de que se fueron, me quedé mirando los documentos que dejó el contador. Contratos ya redactados. Solo faltaba mi firma, todo listo. Como si mi aceptación fuera garantizada. Llamé a Beatriz. Cuando le conté, explotó. No puede ser tan descarada, señora, no firme nada. No lo haré, pero necesito asesoría legal, alguien que esté de mi lado. Al día siguiente visité al licenciado Mendoza. 65 años, honesto, me conocía desde que abrí el taller. Le había cosido trajes para sus 4 hijos. Le mostré todo. El informe del investigador sobre Yasmín, los contratos que quería que firmara, las transferencias bancarias de los últimos meses. Se puso sus lentes y revisó cada página con meticulosidad de cirujano. Consuelo, legalmente todo está a tu nombre. Tu casa, tu negocio. Mientras no firmes sociedad o testamento, nadie puede quitártelo. Pero, dejó los papeles. Si formas sociedad, la cosa cambia. Damián tendría derecho legal al 50%. Si mueres, Yasmín como esposa tendría derechos sobre la parte de él. ¿Y si me caso yo? Depende del régimen. Separación de bienes te protege, pero a tu edad... Me miró con cariño. No creo que eso sea opción. No, solo quería saber. Siguió revisando. De repente se detuvo. ¿Damián tiene llave de tu oficina? Sí, ¿por qué? Porque hay inconsistencias aquí. Señaló estados de cuenta. Alguien ha estado revisando tus archivos, y no solo revisando, copiando. Sentí un hueco en el estómago. Fuimos a mi oficina del taller. El LIC. Mendoza revisó cada cajón, cada archivo. Encontró copias de escrituras, valuaciones de la propiedad, estados de cuenta bancarios, todo organizado en una carpeta escondida detrás de catálogos viejos de telas. Esto no estaba aquí hace un mes, susurré. ¿Quién más tiene acceso? Solo Damián, y por extensión, Yasmín. Están construyendo un caso, dijo el licenciado, documentando todo lo que tienes, preparándose para... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Me senté en mi silla de la oficina, donde había pasado miles de horas diseñando, calculando, construyendo mi imperio de hilos y telas. Y ahora mi propio hijo estaba catalogando ese imperio como si fuera inventario de remate. ¿Qué hago?, pregunté. Y odié lo pequeña que sonó mi voz. Protegerte. Ya. Hoy mismo. El LIC. Mendoza sacó su teléfono. Vamos a hacer cambios preventivos. Un testamento nuevo. Cláusulas de protección. Y vamos a documentar todo lo que está pasando. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. No estaba sola. No estaba indefensa. Pero tampoco estaba preparada para lo que descubriría 3 días después. Porque la traición más profunda aún no había llegado.
Y cuando llegara, me haría desear no haber escuchado nunca la conversación que cambiaría todo. Ahora la historia vuelve al principio. Al restaurante La Terraza Dorada. A las palabras que destrozaron lo último que me quedaba de ilusión sobre mi hijo. Después de salir del restaurante con el reloj de mi padre todavía en mi bolsa, después de escuchar a Damián llamarme patética, después de caminar con la espalda recta mientras mi corazón se hacía pedazos, llegué a casa. La casa de 2 pisos en Mixcoac. La casa que compré con Arturo hace 40 años. La casa donde crié a un hijo que ahora se avergonzaba de mí. Me senté en mi cuarto. No encendí las luces. Solo me quedé ahí, en la oscuridad, sosteniendo el estuche de terciopelo azul. Abrí el reloj. Las manecillas marcaban las 3:15, la hora exacta en que mi vida se partió en 2 la primera vez. Arturo, susurré a la nada. ¿Hice algo mal? ¿En qué me equivoqué? Por primera vez en 35 años consideré rendirme, darles todo, firmar lo que quisieran, desaparecer de sus vidas ya que claramente sobraba. El timbre sonó a medianoche. Damián. Tenía llave, pero tocaba como visitante culpable. Abrí la puerta. Se veía terrible. Ojos rojos, cabello despeinado, camisa arrugada. Mamá, lo siento tanto. Fue el alcohol, fueron los nervios. Yasmín estaba ansiosa por conocer a mis amigos y yo quería que todo fuera perfecto y... Excusas, nada más que excusas. ¿De verdad crees que soy patética? Lo interrumpí. Silencio, un silencio que duró años. No, mamá, es solo que... Yasmín dice que a veces eres demasiado... intensa, que te aferras mucho, y en el momento, con el alcohol, solo... salió. No era una disculpa, era confirmación. Entiendo. ¿Me perdonas? Lo miré. Vi al niño de 2 años llorando porque su papá no volvía. Vi al niño de 7 que me abrazaba y me decía que yo era su superhéroe. Vi al adolescente que defendía mi comida contra sus amigos que preferían pizza. Vi al joven que lloró en mi hombro cuando lo rechazaron de su primer trabajo. ¿Dónde había quedado ese Damián? Buenas noches, mijo. Cerré la puerta. Lo escuché del otro lado, respirando entrecortado. Llamó mi nombre 2 veces más. No respondí. Cuando sus pasos finalmente se alejaron, me permití llorar. Lloré por el hijo que perdí. Lloré por los 35 años que di sin pedir nada a cambio. Lloré por Arturo, que se habría sentido destrozado al ver en qué se convirtió su hijo. Pero entre esas lágrimas, algo más nacía. Algo frío. Algo fuerte. Beatriz llegó a las 7 de la mañana. Le di llave hace años para emergencias. Vio mi cara y no preguntó. Solo puso café y pan dulce sobre la mesa. ¿Qué pasó? Le conté todo. La cena, las palabras, la humillación pública. Ese muchacho necesita una lección, dijo Beatriz, sus ojos ardiendo. Y usted necesita protegerse. Ya. Tenía razón. Llorar no cambiaba nada. Esperar su arrepentimiento genuino era ingenuo. Era hora de actuar. Llama a Lic Mendoza, le dije, y a Lucía y Mercedes. Necesito testigos de todo lo que ha pasado. Beatriz sonrió. Ahora sí habla mi señora Consuelo. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. El Lic Mendoza redactó un nuevo testamento con cláusulas de protección que ni el mejor abogado de Yasmín podría romper. Lucía y Mercedes escribieron declaraciones detalladas de las conversaciones que habían escuchado entre Yasmín y sus amigas en el taller. Instalé cámaras de seguridad en la casa. Por seguridad, le dije a Damián cuando preguntó. Ni siquiera cuestionó más. Estaba demasiado ocupado planeando su boda, pero necesitaba la pieza final, la prueba definitiva de las verdaderas intenciones de Yasmín, y la obtuve de la manera más inesperada. Fui a una cita para tomar medidas de un vestido de novia en una boutique en Polanco. La novia era clienta regular. Mientras esperaba mi turno, escuché voces conocidas en el vestidor contiguo, Yasmín y su madre. ¿Ya averiguaste lo de la casa? La voz de una mujer mayor, áspera,
La vieja tiene todo a su nombre todavía. Yasmín sonaba frustrada. Pero en cuanto nos casemos, Damián es heredero directo. ¿Y si no te deja nada en vida? Por eso necesito que Damián la convenza de hacer la sociedad. Una vez que tenga el 50% a su nombre, legalmente ya no puede quitárselo. Y después, risas, malditas risas. Después, cuando la casa y el negocio estén valuados y documentados a nombre de Damián, la convencemos de que ya no puede manejar tanto, que necesita descansar. ¿Asilo? He visto unos muy buenos por 18,000 mensuales. Con lo que vale esa propiedad, podemos abrir nuestra propia agencia de marketing. Damián ni siquiera tendría que trabajar si no quiere. ¿Y si se niega? No se negará. Damián hace lo que yo digo. Y si se complica, pausa. He estado guardando todas sus rarezas. Cómo llama a diario, cómo se presenta sin avisar, cómo controla las finanzas de Damián. Con un buen abogado podemos demostrar demencia senil, incapacidad mental. Y entonces Damián tendría poder legal sobre todo. El vestidor contiguo quedó en silencio. Luego más risas. Criaste a una hija lista. Aprendí de la mejor. Salí del baño donde me había refugiado. Las encontré en el pasillo. Yasmín se quedó blanca como papel. Consuelo, nosotras estábamos hablando de una telenovela, ¿verdad? Sonreí, fría, calculada. ¿Qué trama más interesante? Yasmín intentó recomponerse. Exacto. Es que es muy... Guarda tus mentiras para alguien que te crea. Me fui de esa boutique con algo más valioso que cualquier vestido. Certeza. Ya no había dudas. Ya no había espacio para el beneficio de la duda. Yasmín no amaba a mi hijo. Lo veía como escalera hacia mi dinero. Y me veía a mí como obstáculo temporal que remover. Pero lo que Yasmín no sabía era que acababa de declarar una guerra contra la mujer equivocada. Y que yo ya no era la madre desesperada rogando por el amor de su hijo. Era una mujer que acababa de encontrar algo más poderoso que el amor, la supervivencia. Esa noche no lloré. Las lágrimas se habían agotado. En su lugar quedó algo más útil, claridad. Me senté en mi oficina del taller con una libreta nueva y un bolígrafo. En la parte superior de la página escribí: Plan de protección. El LIC. Mendoza llegó a las 9, como habíamos acordado. Le conté lo que escuché en el vestidor. Se quitó los lentes y los limpió lentamente. Consuelo, esto es grave, muy grave. Están planeando no solo robarte, sino encerrarte. Lo sé. ¿Grabaste la conversación? No, pero tengo testigos de su carácter. Tengo el informe del investigador. Tengo las copias que encontramos en mi oficina. No es suficiente para un juicio, pero es suficiente para protegerte. Sacó documentos de su maletín. Hice lo que me pediste, fideicomiso blindado. Me explicó. La casa y el negocio quedaban en un fideicomiso irrevocable. Damián sería beneficiario, pero con condiciones estrictas. No podría vender en 10 años. Debía trabajar en el negocio durante 5 años antes de tener control administrativo. Y lo más importante, su futura esposa no tendría ningún derecho sobre la herencia. Si se casa bajo sociedad conyugal, su cónyuge no puede tocar el fideicomiso. Es tuyo hasta que mueras, y después pasa a Damián con todas estas restricciones. ¿Y si intenta declararme incapaz? Por eso incluimos una cláusula especial. Para declararte incapaz, necesitarían evaluación de 3 médicos independientes, no solo uno que Yasmín pueda comprar. Y mientras tanto, Beatriz tiene poder notarial temporal para administrar en tu nombre si algo te pasara. Beatriz, sentada en la esquina, asintió. Nadie le va a quitar nada mientras yo respire, señora. Firmé los documentos. Cada firma era un acto de guerra, pero necesitaba más. Auditoría completa del negocio, le dije al contador que trajo el LIC. Mendoza. Quiero saber si Damián ha tocado algo más allá de esas copias. La auditoría tomó 3 días. Los resultados me enfermaron. Damián había sacado 87,000 pesos en 3 meses. Transferencias pequeñas, 5,000 aquí, 8,000 allá,
usando la cuenta del negocio que yo le di acceso para emergencias. Había falsificado recibos de supuestos proveedores que no existían. Mi hijo era un ladrón. Tenemos las pruebas, dijo el contador. Transferencias, fechas, números de cuenta. Todo lleva a su cuenta personal. ¿Puedo denunciarlo? El LIC. Mendoza negó con la cabeza. Es tu hijo. Técnicamente tiene acceso a esa cuenta porque tú se lo diste. Legalmente es área gris, pero moralmente... Dejó la frase inconclusa. No necesitaba denunciarlo. Necesitaba que lo supiera. Que supiera que yo sabía. Contacté al exprometido de Yasmín, Roberto Salinas. Aceptó reunirse conmigo en un café discreto en La Condesa. Era un hombre de 61 años, cabello cano, traje impecable. Se veía cansado, derrotado. Señora Veracruz, cuando su abogado me contactó, pensé que era una broma cruel. Pero si Yasmín está haciendo con su hijo lo que hizo conmigo... Sacudió la cabeza. Alguien tiene que detenerla. Me contó todo. Cómo Yasmín lo sedujo en una conferencia de negocios. Cómo se ganó su confianza en 6 meses. Cómo logró acceso a sus documentos. Las firmas falsificadas, las propiedades transferidas. La amaba, dijo, su voz quebrándose. Iba a casarme con ella. Y todo era mentira, solo quería mi dinero. ¿Testificaría? Si fuera necesario. Con gusto. Esa mujer no puede seguir destruyendo familias. Salí de ese café con mi pieza final. Un testigo creíble con documentos legales que probaban el patrón de comportamiento de Yasmín. Esa noche, Beatriz, Lucía, Mercedes y yo nos sentamos en el taller después de cerrar. 4 mujeres que habían visto nacer este negocio desde cero. Necesito que testifiquen, les dije. Que documenten cada conversación sospechosa que hayan escuchado, cada comentario, cada gesto. Lucía habló primero. Señora, yo la escuché preguntarle a su amiga cuánto valían las máquinas de coser industriales. Estaba calculando el valor del inventario. Mercedes continuó. Yo la oí decir por teléfono que la vieja duraría poco con su diabetes. No sabía que usted tenía diabetes hasta que la mencionó. Porque nunca se lo dije a Damián, expliqué. No quería preocuparlo. Pero Yasmín revisó mis documentos médicos sin permiso. Beatriz cerró el puño. Esa víbora necesita una lección que jamás olvide. Y la tendrá, pero necesito hacerlo bien. Una sola oportunidad. Pasé los siguientes días recopilando todo. Documentos, declaraciones, grabaciones de llamadas, legales en México con consentimiento de una parte, fotografías de las copias que Damián hizo de mis archivos, el informe del investigador sobre Yasmín, el testimonio de Roberto. Era un expediente de 50 páginas. Un expediente que probaría exactamente quién era Yasmín Duarte y qué le había hecho a mi hijo. El último paso, la cena, la invitación perfecta, el escenario perfecto, el momento perfecto para que todos los actores de este drama se encontraran cara a cara. Llamé a Damián. Mi voz sonó dulce, reconciliadora. Mijo, he estado pensando. Tienes razón. Estuve siendo difícil. ¿Podemos cenar? Tú, Yasmín y yo. Tengo algo importante que decirles. Podía escuchar su alivio al otro lado de la línea. ¿En serio, mamá? ¿En serio? Vengan el sábado, 7 de la noche. ¿Qué vas a decirnos? Sonreí. Es sorpresa, pero creo que les gustará. Pensó que iba a firmar la sociedad. Yasmín pensaba que había ganado. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el sábado no sería una celebración, sería un juicio, y yo sería jueza, jurado y verdugo. El miércoles, 3 días antes de la cena, recibí una llamada inesperada. ¿Señora Consuelo Veracruz? Una voz masculina, formal. Sí. Habla el gerente del Banco Metropolitano. Tenemos una solicitud de préstamo comercial a nombre de su negocio, Atelier Veracruz. Necesitamos confirmar algunos datos. Mi sangre se heló. Yo no solicité ningún préstamo. Silencio al otro lado. La solicitud está firmada por usted y su hijo, Damián Veracruz, como cotitular.
por 300,000 pesos. Mi hijo no es cotitular de nada, y esa no es mi firma. Señora, entiendo su preocupación. ¿Podría venir al banco mañana? Necesitamos aclarar esto. Fui con el LIC, Mendoza. El gerente nos mostró la solicitud. La firma era casi perfecta, casi, pero yo conocía mi propia firma mejor que nadie. Es falsificación, dijo el LIC, Mendoza. ¿Quién presentó esta solicitud? El gerente revisó su sistema. Un tal Damián Veracruz. Vino hace 2 días con todos los documentos del negocio, estados de cuenta, escrituras, valuaciones. Las copias que encontramos en mi oficina, las había usado para solicitar un préstamo a mi nombre. ¿Aprobaron el préstamo? Aún está en revisión. Por suerte llamamos para verificar antes. Rechácenlo y guarden toda la documentación. La necesitaremos. Salimos del banco y me senté en el auto sin poder mover las manos del volante. Mi hijo había intentado robarme 300,000 pesos. No era un préstamo por emergencia. Era robo con falsificación de documentos. Esto es delito federal, dijo el LIC, Mendoza. Podría ir a prisión. No voy a denunciar a mi hijo, pero puedes usarlo como evidencia. Tenía razón. Una cosa más para el expediente. Esa tarde seguí con mi rutina normal en el taller. Sonreí a las clientas. Ajusté dobladillos. Diseñé un vestido de quinceañera para la hija de una cliente de 10 años. Pero por dentro estaba documentando cada segundo, cada conversación, cada movimiento. Damián pasó por el taller el jueves, solo para saludar. Lo vi caminar directo a mi oficina cuando pensó que no estaba mirando. Las cámaras que instalé lo grabaron todo, revisando cajones, buscando más documentos, fotografiando papeles con su celular. No dije nada, solo guardé las grabaciones. El viernes, Yasmín llamó. Dulce, encantadora. Consuelo, solo quería agradecerte por la invitación de mañana. Damián está tan feliz de que finalmente te estés abriendo a nuestra relación. Es mi hijo, quiero lo mejor para él. Y lo tendrá, te lo prometo. Una pausa. ¿Puedo preguntar qué vas a anunciarnos? Es sorpresa. ¿Buena sorpresa? Depende de cómo lo veas. La escuché respirar del otro lado, calculando, preguntándose. Nos vemos mañana, dijo finalmente. Esa noche preparé mi casa, no para una celebración, para una guerra. Beatriz llegó temprano para ayudarme. Pusimos la mesa del comedor con el mantel de lino blanco que solo usaba en ocasiones especiales. 8 lugares, 8 personas que participarían en este drama. ¿Está segura, señora?, preguntó Beatriz mientras acomodaba los cubiertos. Completamente. Lucía y Mercedes llegaron a las 6, nerviosas pero decididas. Las 3 habían aceptado ser mis testigos, más que eso, mis aliadas, el LIC. Mendoza llegó a las 6:30 con su maletín lleno de documentos. Y a las 6:45 llegó Roberto Salinas, el ex prometido de Yasmín. Se veía tenso pero resuelto. Señora Veracruz, espero que esto sirva para evitarle a su hijo el dolor que yo pasé. Gracias por venir. Todo estaba listo. Los documentos organizados, los testigos en posición, las grabaciones preparadas. A las 7 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta. Damián y Yasmín estaban ahí, sonriendo. Él cargaba una botella de vino, ella un ramo de rosas rojas. Mamá, dijo Damián, abrazándome, gracias por esto. Lo dejé abrazarme. Olía a la misma loción que le regalé en su cumpleaños. Mi hijo, mi niño, el que estaba a punto de recibir la lección más dura de su vida. Los guié a la sala. Cuando entraron y vieron a todos los presentes, Damián se detuvo en seco. «Mamá, ¿qué es esto?» Yasmín ya estaba pálida. Había reconocido a Roberto. «Es una reunión familiar, mijo. Siéntate. ¿Quiénes son todas estas personas?» «Testigos, abogados y alguien que tiene información muy interesante sobre tu prometida». Yasmín dio un paso hacia atrás. «Damián, mejor nos vamos». «Nadie se va», dijo el LIC. Mendoza, su voz tranquila pero firme. «No hasta que escuchen todo». Damián me miró.
Por primera vez en meses vi miedo en sus ojos. ¿Qué está pasando? Me senté en mi silla, la misma donde recibí la noticia de la muerte de Arturo, la misma donde decidí construir mi imperio, la misma desde donde ahora defendería lo que era mío. Siéntense, repetí. Es hora de que sepas la verdad sobre la mujer con la que planeas casarte. Y así comenzó la noche que cambiaría todo. La noche donde las máscaras caerían y las verdades saldrían a la luz. La noche donde una madre dejaría de rogar por amor y empezaría a exigir respeto. Damián y Yasmín se sentaron. No tuvieron opción. El lic. Mendoza bloqueaba la puerta. Beatriz, Lucía y Mercedes formaban un semicírculo silencioso pero intimidante. Comencé despacio, como quien pela una cebolla, capa por capa. Hace 2 meses contraté a un investigador privado. Necesitaba saber quién era realmente Yasmín Duarte. Puse el primer documento sobre la mesa, la foto de Yasmín con Roberto Salinas. Damián, te presento a Roberto, exprometido de tu futura esposa, o debería decir, exvíctima. Damián miró la foto, luego a Roberto, luego a Yasmín. Amor, yo te expliqué que tuve relaciones antes, comenzó Yasmín. No terminé. Mi voz cortó el aire como tijera. Roberto, ¿podrías contarle a mi hijo qué hizo tu ex prometida? Roberto se aclaró la garganta. Yasmín y yo nos conocimos en marzo de 2022. Me enamoré. Le propuse matrimonio en junio. Ella aceptó. Hizo una pausa. En agosto descubrí que había falsificado mi firma para transferir 2 de mis propiedades a su nombre. Una casa en Cuernavaca, un local comercial en Tlalpan, valor total, 1.200.000 pesos. El color desapareció del rostro de Damián. ¿Presentaste cargos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Iba a hacerlo. Ella me ofreció devolver las propiedades y desaparecer a cambio de 200.000 pesos. Acepté porque solo quería que saliera de mi vida. Puse el segundo documento, la denuncia original y el acuerdo extrajudicial. Yasmín se puso de pie. Esto es ridículo. Eso fue... Hace 2 años, terminé. 2 años en los que has estado buscando tu próxima víctima y la encontraste en mi hijo. «¡No tienes derecho!», gritó Yasmín. «Tengo todo el derecho. Es mi hijo». Damián tomó los documentos con manos temblorosas. Leyó cada línea. Vi el momento exacto en que la realidad lo golpeó. «Yasmín, ¿esto es verdad?». Ella cambió de táctica. Lágrimas instantáneas. Amor era otra persona. Roberto era controlador, abusivo. Yo solo intentaba protegerme. ¿Falsificando documentos? La voz de Damián sonaba extraña, como si hablara desde muy lejos. Seguí adelante. No había tiempo para su drama. Eso no es todo, Lucía. ¿Podrías compartir lo que escuchaste? Lucía se acercó, nerviosa pero firme. Hace 3 semanas, la señorita Yasmín estuvo en el taller esperando a Damián. Hablaba por teléfono con alguien llamado Sophie. Le dijo textualmente: «El idiota de mi novio está convenciendo a su mamá de hacer la sociedad. Una vez que firme, la mitad del negocio es legalmente nuestro». Mercedes continuó: «Yo la escuché decir que la vieja no duraría mucho con su diabetes. No entendí hasta que me enteré que la señora Consuelo tiene diabetes y nunca se lo dijo a Damián». Damián me miró. «¿Tienes diabetes? Tipo 2, controlada con medicamento. No te preocupé porque está bajo control. Pero Yasmín lo sabía porque revisó mis documentos médicos, sin permiso». Beatriz puso sobre la mesa las fotos que tomamos de las copias encontradas en mi oficina. Estas copias las hizo Damián de documentos privados de la señora Consuelo. Escrituras, estados de cuenta, valuaciones, todo. «Mamá, yo solo...». Damián intentó hablar. «¿Solo qué? ¿Solo planeabas robarme? ¿Solo intentaste sacar un préstamo de 300.000 pesos a mi nombre sin que yo supiera?». Su cara se volvió ceniza. «¿Cómo? El banco me llamó para verificar. Tu firma falsificada no era tan buena como pensabas». Puse la solicitud de préstamo rechazada sobre la mesa.
Eso, hijo mío, es un delito federal. Podrías ir a prisión de 3 a 8 años. El silencio era tan denso que podía cortarse. Yasmín intentó irse. El lic. Mendoza bloqueó su camino. No hemos terminado, dije. Falta la mejor parte. Saqué mi teléfono, conecté el audio al altavoz de la sala y reproduje la grabación que había hecho en el vestidor de la boutique. La voz de Yasmín llenó la sala. Una vez que tenga el 50% a su nombre, legalmente ya no puede quitárselo. La voz de su madre. ¿Asilo? Yasmín de nuevo. He visto unos muy buenos por 18,000 mensuales. Damián se puso de pie, tambaleándose, como si cada palabra fuera un golpe físico. Con lo que vale esa propiedad, podemos abrir nuestra propia agencia. Damián ni siquiera tendría que trabajar si no quiere. La grabación continuó. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su relación. Cuando terminó, el silencio era sepulcral. Damián se volteó hacia Yasmín. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Dime que no es tu voz. Yasmín abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Amor, yo. Fue sacado de contexto. ¿Sacado de contexto? Damián rió. Una risa amarga, rota. ¿Planear meterme a mi madre en un asilo está sacado de contexto? Tu madre está tóxica, te controla, te manipula. Ella me crió sola, me pagó la universidad, me compró mi auto, me dio todo. Su voz se quebró. Y yo le robé. Le mentí, la llamé patética. Se dejó caer en el sofá, la cabeza entre las manos. Yasmín intentó tocarlo. Él se apartó como si ella quemara. No me toques, no vuelvas a tocarme nunca. Damián, por favor. Dame el anillo. ¿Qué? El anillo de compromiso. Devuélvemelo, ahora. Yasmín apretó los puños. No. Dámelo o llamo a la policía con toda esta evidencia de fraude. Por primera vez esa noche, Yasmín mostró su verdadera cara. Nada de lágrimas, nada de dulzura, solo furia pura. Eres un inútil, un niño de mamá que nunca va a crecer. Por eso estás solo, Damián. Por eso tu padre. No pudo terminar. Damián se levantó tan rápido que su silla cayó. El lic. Mendoza y Roberto lo sujetaron antes de que pudiera alcanzarla. ¿Qué ibas a decir sobre mi padre? Su voz era peligrosamente baja. Yasmín sonrió. Cruel. Que se mató en ese accidente para no tener que volver a verte ni a ti ni a tu madre patética. El mundo se detuvo. Nadie respiraba. Y entonces hice algo que no había hecho en 35 años. Le mostré una foto que guardaba en mi cartera. Arturo, 2 días antes de morir, cargando a Damián de 2 años, ambos sonriendo. Al reverso, con la letra de Arturo, mi familia, mi razón de vivir. Mi esposo murió yendo a comprar medicina para este niño que tenía neumonía, dije, mi voz quebrada pero firme. Trabajaba 18 horas diarias para darnos lo mejor. Nos amaba tanto que se mató trabajando. Literalmente. Le di la foto a Damián. La miró. Y finalmente, se rompió. Lloró como no lloraba desde que tenía 5 años y entendió que su papá nunca volvería. Y yo lo dejé llorar. Porque algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor. Yasmín se fue esa noche gritando amenazas. Van a pagar por esto. Mi abogado los va a destruir. Consuelo, eres una bruja manipuladora. Le mostré el expediente completo. 50 páginas de evidencia. Yasmín, si intentas cualquier acción legal, esto va directamente a la fiscalía. Fraude, falsificación de documentos, intento de estafa. Estamos hablando de 3 a 8 años de prisión federal. Elige sabiamente. Se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes. Damián se quedó, destrozado, roto, sentado en el sofá donde había pasado su infancia, viendo caricaturas mientras yo cosía. Los demás se fueron discretamente. Beatriz me apretó la mano antes de salir. Hizo lo correcto, señora. Cuando nos quedamos solos, el silencio era denso. Mamá. Su voz sonaba como la de un niño pequeño. Perdóname,
Por favor, perdóname. ¿Qué he hecho? No corrí a abrazarlo. No lo consolé inmediatamente. Necesitaba que sintiera el peso completo de sus acciones. Fuiste cruel, Damián. Me humillaste públicamente. Me robaste. Dejaste que esa mujer te convirtiera en alguien que no reconozco. Lo sé. Me llamaste patética. Dijiste que tu padre huía de mí. Estaba mintiendo. Dios, estaba tan equivocado. Las lágrimas seguían cayendo. Ella me hacía sentir que tú eras el problema, que eras controladora, tóxica, y yo le creí porque era más fácil que admitir que estaba traicionándote. ¿Por qué sacaste ese dinero? ¿Por qué intentaste el préstamo? Silencio largo. Yasmín tiene deudas, 340,000 pesos. Me dijo que si no la ayudaba perdería todo, que nos afectaría después de casarnos. Yo solo quería solucionarlo. Con mi dinero, sin preguntarme. Iba a devolverlo. ¿Con qué? ¿Con el dinero que ganas? Damián, ganas 25,000 pesos al mes. Te tomaría casi 4 años devolverlo. Bajó la cabeza. No pensé. Solo ella lloraba y me decía que me amaba y que juntos lo resolveríamos y... Te manipuló, profesionalmente, porque eso es lo que hace. Le mostré el fideicomiso. Le expliqué cada cláusula. Sus ojos se agrandaron cuando leyó las condiciones. ¿Todavía puedo heredar? Si cumples estas condiciones, trabajarás en el taller, no como gerente, como aprendiz. ¿Qué? Aprenderás el negocio desde abajo como yo. Empacarás telas, harás entregas, tomarás medidas, barrerás el piso si es necesario. Mamá, yo tengo mi trabajo. ¿Renuncias o pierdes la herencia? Tú eliges. Su boca se abrió. Se cerró. Los 87,000 pesos que sacaste los pagarás de tu salario. 5,000 pesos mensuales. Esos son 17 meses de trabajo. ¿Pero mi renta? Puedes vivir aquí. Tu cuarto sigue igual, o puedes buscar algo más barato, pero ese dinero se devuelve. Entiendo. Tomarás terapia, individual. Necesitas entender cómo permitiste que alguien te convirtiera en esto. Asintió. Las lágrimas seguían cayendo. Y ganarás mi respeto de nuevo, día a día, decisión a decisión. ¿Podrás perdonarme algún día? Me senté junto a él. Tomé su mano, la misma mano que sostuve cuando dio sus primeros pasos. Ya te perdoné, mijo, pero el perdón no borra el dolor, solo lo hace soportable. ¿Por qué? Sollozó. Después de todo lo que hice, ¿por qué? Porque eres mi hijo, y una madre perdona lo imperdonable, pero eso no significa que olvide. Lloró en mi hombro como cuando era niño, y yo lo dejé, porque a veces el amor significa dejar que alguien se quiebre para que pueda reconstruirse más fuerte. Le mostré las cartas, las que Arturo me escribió antes de morir. Consuelo, mi amor, cada día que paso contigo y con nuestro hijo es un regalo. Trabajaré hasta el último aliento para darles la vida que merecen. Los amo más que a mi propia vida. Damián leyó cada carta. Vio el amor de su padre escrito en tinta desvanecida. Él nunca huyó de nosotros, susurré. Corrió hacia nosotros, siempre. Lo sé, Dios, lo sé. Damián apretó las cartas contra su pecho. ¿Cómo pude decir eso? Porque dejaste que alguien más escribiera tu historia. Ahora tienes que recuperar tu propia voz. Esa noche, Damián durmió en su antigua habitación, la que había mantenido exactamente igual durante 30 años. Su cama, sus libros, sus trofeos de la escuela. Yo me quedé despierta, mirando las estrellas desde mi ventana. Había ganado. Protegí mi patrimonio. Desenmascaré a Yasmín. Puse límites. Pero no sentía triunfo. Sentía cansancio. Un cansancio profundo de 35 años de luchar sola. Beatriz tenía razón. Había recuperado mi dignidad. Pero el precio había sido ver a mi hijo destrozado. ¿Valió la pena? Miré la foto de Arturo en mi buró. Sus ojos amables me miraban. Hice lo correcto, ¿verdad? Le pregunté al silencio. Y en ese silencio encontré mi respuesta. Sí, porque enseñarle a mi hijo que el amor sin respeto es solo una hermosa mentira era la lección más importante que podía darle.
Los días después de esa confrontación fueron extraños. Damián renunció a su trabajo en la agencia de marketing. Lo vi llegar el lunes a las 7 de la mañana al taller, con ropa cómoda y ojos hinchados de tanto llorar. Beatriz lo puso a trabajar inmediatamente. Vas a organizar el almacén, todas las telas por color y tipo, y después harás inventario. No protestó. Solo asintió y comenzó a trabajar. Las clientas lo reconocían. ¿El hijo de la señora Consuelo? ¿Qué hace cargando cajas? Aprendiendo, respondía él, la voz baja. Yo lo observaba desde mi oficina, viendo cómo sudaba organizando rollos de tela, cómo se lastimaba los dedos contando agujas, cómo Lucía lo corregía cuando clasificaba mal las tallas. Era humillante para él. Lo sé. Un hombre de 32 años, con título universitario, haciendo trabajo manual, mientras sus excompañeros publicaban fotos de sus oficinas corporativas en redes sociales. Pero era necesario. Una tarde de la segunda semana, Damián subió a mi oficina después del cierre. ¿Puedo hablar contigo? Siéntate. Se veía agotado. Tenía una mancha de tinta en la mejilla y aserrín en el cabello. Empecé la terapia, como me pediste. ¿Y? El terapeuta me hizo una pregunta que no pude responder. Hizo una pausa. Me preguntó, ¿cuándo dejaste de ser tú mismo? Esperé. No lo sé, mamá. Miro atrás y veo cómo cambié. Pequeños cambios. Yasmín sugería que tu llamada era demasiado frecuente, y yo aceptaba. Decía que tus consejos eran invasivos, y yo asentía. Poco a poco dejé de confiar en mi propio juicio y comencé a ver todo a través de sus ojos. ¿Y qué ves ahora? Veo a una mujer que sacrificó todo por mí, que trabajó 18 horas diarias para que yo tuviera educación, que rechazó propuestas de matrimonio para enfocarse en mí, que... Su voz se quebró, que merecía un hijo mejor del que fui. No lo contradije, porque tenía razón. El terapeuta dice que Yasmín usó técnicas de alienación, que me aisló de ti estratégicamente, que explotó mis inseguridades. ¿Qué inseguridades? Sentía que nunca era suficiente para ti, que me comparabas con papá, que todo lo que hacías era un reproche silencioso de todo lo que no lograba ser. Sus palabras me golpearon. ¿Había hecho eso? ¿Había puesto tanta presión en él que lo volví vulnerable a alguien como Yasmín? Mijo, si alguna vez te hice sentir así... No, me interrumpió. El terapeuta me explicó. Tú nunca me lo dijiste. Yo lo interpreté así porque tenía miedo de decepcionarte. Y Yasmín alimentó ese miedo hasta convertirlo en resentimiento. Nos quedamos en silencio. Un silencio lleno de verdades incómodas. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Preguntó finalmente. Darme cuenta de cuánto tiempo perdí, cuántos domingos, cuántas cenas, cuántas conversaciones que nunca volverán. Estás aquí ahora. ¿Es suficiente? Es un comienzo. Esa noche recibí una llamada. Número desconocido. ¿Señora Consuelo Veracruz? Sí. Habla la licenciada Patricia Montes. Represento a Yasmín Duarte. Mi corazón se aceleró. ¿Y? Mi clienta desea negociar. Está dispuesta a firmar un acuerdo de no contacto y confidencialidad a cambio de que ustedes no presenten cargos. No planeamos presentar cargos, a menos que ella intente algo. Mi clienta también solicita compensación por daño emocional y difamación. Me reí. Realmente me reí. Dígale a su clienta que tengo un expediente de 50 páginas documentando sus intentos de fraude, que tengo testigos, grabaciones y un exprometido dispuesto a testificar. Si quiere llevar esto a corte, será un placer. Silencio del otro lado. Entiendo. Comunicaré su posición. Una cosa más, licenciada. Si Yasmín se acerca a mi hijo, a mi negocio o a mí, ese expediente va directo a la fiscalía. ¿Quedó claro? Cristalino. Colgó. 2 días después, Damián recibió un paquete. Todo lo que había dejado en el departamento de Yasmín. Ropa, libros, fotos y el anillo de compromiso que finalmente le había quitado. Junto con una nota. Eres y siempre serás un fracaso.
Disfruta tu vida patética con tu madre. Damián me mostró la nota. Esperé que doliera, que reaccionara. En cambio, la rompió en pedazos. Ya no me afecta, porque finalmente entiendo que sus palabras solo tenían el poder que yo les daba. Miré a mi hijo, realmente lo miré, y vi algo que no veía en meses, claridad en sus ojos. Mamá, sé que pasará mucho tiempo antes de que confíes en mí de nuevo, pero quiero que sepas algo. ¿Qué? Voy a ser el hijo que merecías desde el principio, no por el fideicomiso, no por la herencia, sino porque finalmente entiendo lo que me costó perderte. Y por primera vez en un año lo abracé. Realmente lo abracé. No me perdiste, mijo. Solo te alejaste un momento, pero encontraste el camino de vuelta. Pero la historia no termina con un abrazo, porque algunas lecciones requieren tiempo. Y la verdadera prueba de cambio no está en las palabras, sino en las acciones que siguen. 3 meses después de esa noche, recibí noticias de Yasmín. Mercedes entró corriendo al taller. «Señora, tiene que ver esto». Me mostró su teléfono. Una nota de periódico digital. Empresario de Monterrey demanda a su esposa por fraude matrimonial. Yasmín se había casado. Un hombre de 55 años, dueño de una distribuidora de productos electrónicos. Se casaron 2 meses después de separarse de Damián. Y ahora él la demandaba porque descubrió que había falsificado sus ingresos en su declaración prematrimonial. Había firmado sociedad conyugal creyendo que ella tenía ahorros de 200,000 pesos. En realidad, tenía deudas de 500,000. El empresario, más astuto que Roberto, contrató investigadores antes de que ella pudiera hacer daño real. Ahora buscaba anulación de matrimonio y restitución de gastos. «Debería darle pena», dijo Beatriz, leyendo por encima de mi hombro, «pero solo siento alivio de que esté lejos de nosotros». Damián leyó la noticia esa noche. No dijo nada. Solo negó con la cabeza. «Parte de mí quiere sentir satisfacción, pero solo siento tristeza por ese hombre. Es el patrón que sigue repitiendo», le dije. «Eventualmente se quedará sin víctimas, o encontrará a alguien que no sea tan misericordioso como nosotros». Para entonces, Damián ya llevaba 3 meses trabajando en el taller. Había pagado 15,000 pesos de su deuda. 12,000 más por delante. Pero algo había cambiado en él. Llegaba temprano. Se quedaba tarde. Aprendía cada aspecto del negocio con una dedicación que nunca le vi en su trabajo corporativo. Una tarde lo encontré diseñando un vestido. No perfectamente, pero con esfuerzo genuino. «¿Qué haces?» La señora Ramírez preguntó si podíamos hacer un vestido para su nieta. «Quinceañera». Le dije que hablaría contigo, pero quise intentar un boceto primero. Miré el dibujo. Tosco, pero con potencial. «Está bien. Necesita más estructura aquí». Tomé el lápiz y ajusté las líneas. «Y el escote debe ser más conservador para su edad». Trabajamos juntos durante 1 hora, como no lo hacíamos desde que era niño y me ayudaba a escoger botones. «¿Sabes qué extraño más de Yasmín?», preguntó de repente. Me tensé. «¿Qué?» «Nada». Me miró. «Absolutamente nada, y eso me asusta. ¿Cómo pude amar a alguien que ahora solo me provoca indiferencia? Porque no era amor, era manipulación que se sentía como amor». «¿Cómo se siente el amor real entonces?», pensé en Arturo. En sus manos callosas sosteniéndome después de un día difícil, en su risa cuando Damián decía algo gracioso, en cómo me miraba como si fuera lo más valioso del mundo. El amor real te hace mejor. No te aísla, te conecta. No te hace dudar de ti mismo, te fortalece. No te pide que elijas entre él y tu familia, los une. Damián escribió eso en su libreta. Su terapeuta le había pedido que documentara definiciones de relaciones saludables. «Algún día encontrarás eso», le dije. «Pero primero necesitas amarte a ti mismo lo suficiente para no aceptar menos». Los meses siguieron pasando. Damián cumplió 6 meses en el taller. Había pagado 30,000 pesos de su deuda. Se había vuelto invaluable para el negocio. Las clientas lo adoraban, especialmente las señoras mayores que veían en él a un hijo respetuoso que finalmente había aprendido humildad.
Una noche, después del cierre, me llamó a su cuarto, el cuarto que había ocupado de nuevo durante 6 meses. «Quiero mostrarte algo». Abrió su laptop. Estados de cuenta bancarios. Había ahorrado 20,000 pesos. «¿Cómo? Si te estoy pagando apenas 12,000 mensuales». Empecé a dar clases de marketing digital los fines de semana, por internet, 3 horas los sábados, 3 los domingos. «Mijo, ¿ya trabajas 6 días aquí?» «Lo sé, pero quiero pagar mi deuda más rápido y...» Se sonrojó. «Quiero ahorrar para comprarte algo». «¿Comprarme qué?» «Es sorpresa, pero te lo mereces». 2 meses después, llegó mi cumpleaños número 68. Damián organizó una cena. Solo nosotros dos, Beatriz, Lucía y Mercedes. Me regaló una caja. Dentro, un collar de plata con un dije de una máquina de coser antigua. Lo mandé a hacer a un joyero, grabé algo atrás. Volteé el dije. Decía, «Para la mujer que tejió mi vida con amor». Lloré. Después de todo lo que había pasado, finalmente lloré de alegría. «También tengo esto». Me dio un sobre. Dentro, un cheque por 87,000 pesos. El total que había robado. «Ya pagaste 30,000. Sé que faltaban 57. Trabajé extra. Ahorré cada peso. Esto cierra esa deuda». «Damián». «¿Y esto?» Otro sobre. «Es un contrato». Lo abrí. Era una renuncia voluntaria a cualquier reclamo sobre el fideicomiso hasta que cumpliera los 5 años requeridos. «Quiero ganármelo, mamá. Realmente ganármelo. No porque sea tu hijo, sino porque demuestro que lo merezco». Esa noche, mientras mis empleadas cantaban las mañanitas y comíamos pastel, miré a mi hijo. Ya no era el hombre que me había humillado en ese restaurante. Ya no era el niño que robó 87,000 pesos. Era alguien nuevo, alguien forjado en el dolor y reconstruido con humildad. «¿Sabes qué día es hoy?», me preguntó Damián cuando todos se fueron. «Mi cumpleaños. También se cumplen 8 meses desde que empecé a trabajar aquí, y por primera vez en mi vida». Su voz se quebró. «Por primera vez me siento orgulloso de quién soy, no de lo que tengo o lo que heredo, sino de quien estoy volviéndome». Lo abracé. Mi hijo, mi niño, mi mayor dolor y mi mayor orgullo, porque la justicia poética no siempre es venganza. A veces es ver a alguien caer tan bajo que no tiene otra opción que aprender a volar. Un año después de aquella noche en el restaurante, todo había cambiado. Damián ya no vivía conmigo. Había ahorrado lo suficiente para rentar un departamento pequeño a 15 minutos del taller. Modesto, pero suyo, ganado con su propio trabajo. El negocio prosperaba más que nunca. Damián había implementado ideas de marketing digital que duplicaron nuestra clientela. Teníamos presencia en redes sociales. Las clientas podían hacer citas en línea. Hasta creamos un catálogo digital. «Mira esto, mamá», me mostró su teléfono. Teníamos 5,000 seguidores en Instagram. Las quinceañeras nos encuentran aquí primero, luego vienen con sus mamás. «¿Cómo aprendiste todo esto?» «Lo sé hacer, solo que antes lo usaba para agencias que no me importaban. Ahora lo uso para algo que amo». Beatriz se jubiló oficialmente. Le hice una fiesta enorme, 50 personas, mariachi, pastel de 3 pisos. Lloró cuando le entregué su finiquito. 200,000 pesos ahorrados en un fondo que había creado para ella durante 20 años. «Señora, esto es demasiado. Es lo justo. Me salvaste, no solo el negocio, a mí». Lucía tomó su lugar como gerente. Mercedes quedó como supervisora. Y Damián, finalmente, después de un año de trabajo duro, se convirtió en director de operaciones. Pero con una condición que él mismo propuso. «Firmo un contrato laboral normal, con sueldo de mercado, nada de favores por ser tu hijo». «¿Estás seguro?» «Completamente. Quiero que las empleadas me respeten por mi trabajo, no por mi apellido». Un sábado, mientras cerrábamos, Damián me llamó a la oficina. «Mamá, necesito pedirte algo». Me tensé. Los viejos miedos nunca desaparecen completamente. «Dime».
Quiero que conozcas a alguien. Mi corazón se detuvo. ¿Estás saliendo con alguien? No es mi novia. Todavía. Es alguien que conocí en las clases de marketing que doy. Se llama Elena. Es maestra de primaria. Viuda. Tiene una hija de 8 años. ¿Por qué quieres que la conozca? Porque antes de seguir adelante, necesito que tú la apruebes, que sepas quién es, que veas que esta vez es diferente. Mijo, no necesitas mi aprobación para tu vida amorosa. Sí la necesito, porque la última vez que ignoré tus instintos casi pierdo todo. Me tomó las manos. Elena sabe toda mi historia. Le conté sobre Yasmín, sobre lo que hice, sobre el año trabajando aquí, y aún así quiere conocerme mejor. ¿Y qué sientes tú? Sonrió. Una sonrisa genuina que no veía en años. Siento paz, no emoción loca, no mariposas desesperadas, solo paz, como si finalmente encontrara algo real. Conocí a Elena la siguiente semana. Llegó con su hija, Sofía, que cargaba un dibujo que había hecho para mí, una máquina de coser con flores alrededor. Damián me contó que eres la mejor diseñadora de todo México, dijo Sofía con timidez. Elena era hermosa, pero de una manera tranquila, sin maquillaje excesivo, vestido simple color mostaza, sonrisa amable. Señora Consuelo, Damián me pidió que viniera porque quiere que usted sepa quién soy realmente. ¿Y quién eres? Soy maestra hace 10 años. Enviudé hace 3 cuando mi esposo tuvo un derrame cerebral. Tengo un departamento que todavía estoy pagando. Gano 23,000 pesos al mes. No tengo deudas más allá de mi hipoteca. Y... hizo una pausa. Sé que Damián viene con historia complicada, pero también veo quién es ahora, y esa persona me gusta. No preguntó por dinero, no miró la casa evaluando su valor, no halagó excesivamente, solo fue honesta. Durante el café, observé cómo Damián interactuaba con Sofía, paciente cuando ella derramó jugo, atento cuando contaba historias de su escuela, gentil de una manera que nunca fue con Yasmín. Cuando se fueron, Damián se quedó. ¿Y bien? Me gusta. Realmente me gusta. ¿En serio? Ella te ve a ti, Damián, no tu potencial herencia, no tu apellido, a ti. Lo sé. Por eso me aterra perderla. Entonces no la pierdas, pero tampoco tengas prisa. Las bases sólidas toman tiempo. Sonrió. El terapeuta dice lo mismo. ¿Todavía vas? Cada semana. Probablemente seguiré yendo el resto de mi vida. No porque esté roto, sino porque finalmente entiendo el valor de cuidar mi salud mental. 6 meses después, Damián y Elena se volvieron pareja oficial. No hubo drama, no hubo manipulación. Solo 2 adultos construyendo algo real a su propio ritmo. Y cuando finalmente le pidió que fuera su novia, me lo contó primero. Mamá, quiero hacerlo bien esta vez. Quiero que seas parte de esto desde el principio. ¿Está Elena de acuerdo? Fue su idea. Dice que respeta demasiado nuestra relación como para construir la suya conmigo sin tu bendición. Lloré, porque finalmente mi hijo había encontrado a alguien que entendía que el amor no se construye destruyendo otros vínculos, sino fortaleciéndolos. El día que cumplió 2 años trabajando en el taller, Damián me llamó a la oficina. Hoy se cumplen las condiciones del fideicomiso. Oficialmente puedo tener acceso a parte del negocio. Lo sé. No lo quiero. Lo miré confundida. ¿Qué? Quiero que todo siga a tu nombre, hasta que realmente estés lista para dejarlo, sin presiones, sin timelines, cuando tú decidas. Mijo, es tuyo por derecho. No, es tuyo por trabajo. Yo solo llevo 2 años, tú llevas 35. Cuando estés lista, lo recibiré con gratitud. Pero no antes. Me abrazó. Porque finalmente entendí algo, mamá. La verdadera herencia no son los pesos en el banco o los metros de la casa. Es la dignidad con la que viviste, el ejemplo que diste, la lección que me enseñaste cuando más lo necesitaba. Y en ese momento supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada confrontación, cada noche sin dormir.
porque finalmente mi hijo no solo había crecido, se había transformado. Hoy cumplí 69 años, 2 años desde aquella noche en el restaurante que cambió todo. Estoy sentada en mi taller, en la misma silla donde recibí la noticia de la muerte de Arturo hace 37 años. La misma silla donde decidí nunca rendirme. La misma silla donde finalmente aprendí que el amor propio es tan importante como el amor a los demás. Damián entró esta mañana con café y pan dulce, su ritual de los últimos 2 años. «Buenos días, mamá. ¿Lista para tu sorpresa?» «¿Qué sorpresa?» Abrió la puerta. Elena y Sofía entraron cargando una caja enorme. «Es de todos nosotros», dijo Elena, besándome la mejilla. Abrí la caja. Dentro había un álbum de fotos, pero no cualquier álbum. La primera página. Una foto mía a los 32 años, embarazada de Damián, junto a Arturo. No recordaba que existiera esa foto. La encontré en las cajas del ático, explicó Damián, y decidí hacer algo especial. Seguí pasando páginas, mi vida documentada en fotografías y recortes. El primer anuncio de costurera, arreglos y confecciones. Fotos de Damián creciendo entre telas. Beatriz, Lucía y Mercedes en diferentes etapas del negocio. Y en las últimas páginas, los últimos 2 años. Damián trabajando en el taller. Su graduación de los 2 años de aprendizaje. Una foto de los 4 juntos. Damián, Elena, Sofía y yo. La última página tenía una carta, con la letra de Damián. «Mamá, durante 32 años me diste todo. Durante 1 año te lo devolví con traición. Durante 2 años he trabajado para merecerte. Este álbum es mi forma de decirte, entiendo cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada oportunidad que rechazaste por mí. Pero también es mi forma de decirte, ya es hora de que vivas para ti. Por eso, con todo el amor de mi corazón, te pido que aceptes mi regalo final. Renuncia, no del negocio, del peso de cargarlo sola. Yo estoy listo. Beatriz me preparó. Lucía y Mercedes me apoyan. Y tú mereces descansar. No te estoy quitando tu creación. Te estoy pidiendo que confíes en que la cuidaré como tú la cuidaste, como tú me cuidaste a mí, porque la verdadera herencia no es recibir, es honrar. Y yo paso el resto de mi vida honrando tu ejemplo. Te amo, Damián». Las lágrimas caían sobre el papel. «No tienes que decidir hoy», dijo Damián suavemente, «pero piénsalo, por favor». Lo miré. Ya no era el niño que crié, era un hombre bueno que había aprendido la lección más dura de la manera más difícil. «¿Y qué haría yo si renuncio?» Elena sonrió. «Lo que sea que te haga feliz, viajar, diseñar por placer, no por necesidad, pasar tiempo con Sofía». La niña me tomó la mano. «Enseñarme a coser como le enseñaste a Damián». Miré alrededor del taller. 3 décadas de trabajo, 3 décadas de sacrificio, 3 décadas de ser la Consuelo que todos necesitaban. ¿Quién era la Consuelo que nadie conocía? ¿La que había enterrado cuando Arturo murió? «Déjenme pensarlo», susurré. Esa noche, sola en mi cuarto, abrí el cajón donde guardaba el reloj de Arturo. El reloj que nunca le di a Damián en el restaurante. El reloj que simbolizaba todo lo que casi perdí. Las manecillas seguían detenidas a las 3:15, pero quizá era hora de dejarlas ir. Llamé a Damián. «Acepto, pero con condiciones. Las que quieras. Sigo siendo dueña, sigo firmando decisiones importantes, pero la operación diaria es tuya». «Perfecto. Y los fines de semana son míos, completamente». Trato hecho. Y hice una pausa. Quiero que el negocio tenga un nuevo nombre. Ya no Atelier Veracruz, sino Atelier Arturo y Consuelo. Para que tu padre finalmente tenga el reconocimiento que merece. Silencio del otro lado. Luego sollozos. «Mamá, eso sería... Papá estaría tan orgulloso». «Lo está, estoy segura». 3 meses después inauguramos el nuevo nombre. Una placa de bronce en la entrada.
Atelier Arturo y Consuelo, desde 1990, tradición y amor en cada puntada. Damián dio un discurso, contó la historia completa. No omitió nada, ni su traición, ni mi dolor, ni la lección que ambos aprendimos. Mi madre me enseñó que el amor verdadero no significa dar todo hasta desaparecer. Significa dar con límites, perdonar con dignidad y exigir el respeto que mereces. Las clientas aplaudieron. Beatriz lloraba en primera fila. Lucía y Mercedes sostenían un pastel enorme. Y yo, por primera vez en 37 años, me sentí completa. No porque había recuperado a mi hijo, sino porque había recuperado a mí misma. Esa noche, Elena me preguntó, ¿qué vas a hacer con tu tiempo libre? Voy a aprender a pintar, dije. Siempre quise, pero nunca tuve tiempo. ¿Algo más? Voy a escribir la historia de Arturo, para que Sofía y los hijos que Damián tenga algún día sepan quién fue su abuelo. Me gusta eso. Damián me abrazó. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes? ¿De cómo manejaste todo con Yasmín? Lo pensé honestamente. No, porque si no lo hubiera hecho, seguirías perdido. Y yo seguiría siendo la madre que da todo y no recibe nada. ¿Y ahora? Ahora soy la madre que dio todo, exigió respeto y recuperó a su hijo, no por rogarle, sino por enseñarle. Me besó la frente. Eres mi heroína. No, soy solo una mujer que aprendió que el amor sin dignidad no es amor, es servidumbre. Hoy, mientras escribo esto en mi nuevo estudio de pintura, que Damián construyó en el ático, miro por la ventana el letrero del taller. Atelier Arturo y Consuelo. 2 nombres, 2 vidas, una historia de amor, pérdida, traición, perdón y renacimiento. Y si pudiera darle un consejo a cualquier mujer que lea esto, sería: nunca permitas que el amor por otros te haga olvidar el amor por ti misma, porque la verdadera riqueza no está en lo que das, sino en lo que no permites que te quiten. Tu dignidad, tu voz, tu derecho a ser respetada. Aprendí que el perdón no significa olvidar, significa recordar sin dolor, que la familia se construye con respeto, no solo con sangre, y que nunca, nunca es tarde para exigir lo que mereces, porque al final, la lección más importante que le enseñé a mi hijo no fue sobre herencias o negocios, fue sobre amor propio. Y esa, queridos amigos, es la única herencia que realmente importa. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás escuchando y qué lección te llevas. Dale like si crees que el amor debe ir siempre acompañado de respeto. Y suscríbete para seguir compartiendo historias de vida, dignidad y transformación como esta, porque todas merecemos recordar que nunca es tarde para recuperar nuestra voz. Hasta la próxima historia.